respecto. Respecto a los entes colegiados que de una u otra manera establecían o han establecido a lo largo de toda la faceta, si quieren, de regulación que concierne al ámbito financiero y que nos han ido permitiendo con el paso de los años pues una relación de normas de prudencia o normas financieras que son las que actualmente se integran en lo que involucra la recopilación normativa. Claro que aquí ya no solo concierne la labor del regulador, la labor de ASFI, que antes era la de la super de bancos y entidades financieras, sino que se van sumando también la postura o las determinaciones del Ejecutivo Central, en este caso Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en representación del Ejecutivo, y una breve participación del Banco Central, ¿no? Ahora, del CONFIP, que inicialmente mencionábamos la anterior clase, hemos pasado por diferentes estadios hasta llegar al denominado Consejo de Estabilidad Financiera, ¿no? Que es el que vamos a terminar revisando precisamente en unos instantes. Eh, una de las primeras transiciones operadas del Comité Nacional de Normas Financieras de Prudencia, que era el que sentó, por así decirlo, las bases normativas para nuestro sistema, el hecho de que vayamos a circunscribirnos, por ejemplo, a los criterios de Basilea, Basilea 1, 2 y 3, y de la misma forma también a normas que se van plasmando como recomendaciones de organismos internacionales referidos precisamente a supervisión y control, que nos dieron una faceta que luego fue operativizándose a través de los otros órganos colegiados, ¿no? Como por ejemplo el CNPF, dentro de lo que es la política financiera en sí. También un instante. Eco. En este caso, cuando nos referimos al CNPF en particular, estamos haciendo alusión al Consejo, perdón, Nacional de Política Financiera. Este fue incorporado a través de la ley del Bono Sol, 1992-1993, ¿no? Y significa una transición importante de lo que fue el CONFIP, que databa, en este caso, el, el Bono Sol es del 95, que el Comité de Norma Financiera de Prudencia era un resultado, si quieren, de las determinaciones adoptadas en nuestro país post 21060, o sea, después de 1985 y lo que significó todas las reformas de reestructuración financiera y económica operadas en nuestro país. Este consejo, si bien en una lógica ampliada, por así decirlo, buscaba la conformación de un órgano colegiado que esté integrado por otros ministerios y no solamente el Ministerio de Hacienda, hoy Economía y Finanzas Públicas, para poder verificar las ramificaciones de una política financiera, ¿no? Pero si bien la idea era interesante, en el sentido de que se sume, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Planificación, el Ministerio de Hacienda, que ya era parte integrante del CONFIP anteriormente, el Ministerio de que se fueran sumando además los ministerios relacionados al área productiva, con participación del propio Banco Central de Bolivia a través de su presidente, el presidente del directorio, y la presencia también del superintendente general del sistema de regulación financiera, porque estaba todavía en vigencia la existencia de esta superintendencia y del propio esquema del CIREFI, que le permitía operar como una especie de secretario, como una especie de articulador operativo de lo que el Consejo vaya a manifestar, ¿no? Porque la decisión no recaía en la superintendencia, que ese fue precisamente uno de los criterios de crítica o uno de los aspectos que le criticamos bastante al CNPF, al Consejo Nacional de Política Financiera. Porque a diferencia de lo que acontecía, por ejemplo, con el CONFIP, donde las superintendencias, sobre todo la super de bancos y la superintendencia de pensiones, valores y seguros, lo vamos a anotar un instante en la parte superior, la SBEF, cada que vean SBEF significa Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, y la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros como entes sectoriales, y obviamente la Superintendencia General del CIREFI,
en la estructura de lo que era el CONFIP, en realidad estas entidades o estas superintendencias sectoriales eran las que operativizaban la posibilidad de definir la política financiera y lo hacían en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Cuando se propicia este cambio con la ley del bono sol, esto ya a inicios, si quieren, del gobierno de Sánchez de Lozada, 1995-1996, se quita esa circunstancia, o sea, se elimina la participación activa de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, de paso también de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, y se restringe la participación o se restringe la labor a ser ejercitada por el CIREFI, ¿no? Por la Superintendencia General del CIREFI, que simplemente era una suerte de interlocutor de lo que las entidades de regulación sectorial, SBEF y SPBS, planteaban como una suerte de incidencia en lo que debiera acontecer en términos de regulación normativa y de definición de política, ¿no? Un retroceso, en opinión de muchos autores, en opinión de muchos sectores también ligados al régimen financiero, entre ellos los propios abogados que nos desenvolvemos en este ámbito, por la sencilla razón de que se estaba dejando de lado una suerte de definición técnica que debiera ser la preponderante en el ámbito de política financiera para llegar a una definición que, quierase o no, estaba más cargada de un factor político, ¿no? De una incidencia política y eventualmente una suerte de presión ideológica o presión política partidaria antes que realmente un criterio técnico de articulación de cuáles debieran ser los lineamientos para el sector financiero boliviano. Fuera de ser un adelanto, por lo tanto, el CNPF se convirtió en un profundo retroceso, de pronto un adelanto de lo que se vendría después con el Consejo de Estabilidad Financiera, algo discutible, respecto a lo que hoy debiera significar una suerte de replanteo, si quieren, de las circunstancias aparejadas a dicho consejo. Menos mal, el tema del CNPF fue un proceso tortuoso, sí, un cambio de lo que era el CONFIP, que muchos incluso aseguran que nunca desapareció por completo. El CONFIP ha estado arraigado, si quieren, y se mantiene todavía arraigado a lo que es regulación financiera, porque cuando hablamos de normas de prudencia, la mayor parte, la base por lo menos de estructura de esas normas de prudencia, sigue siendo la emanada por el CONFIP. El Consejo Nacional no cambió de manera significativa aquellos criterios, simplemente algunas ligeras adecuaciones, sobre todo para el sector público, ¿no? Para el manejo de las finanzas del sector público y no tanto la relación con el sector privado, menos mal, ¿no? Porque ahí sí se hubiera propiciado de pronto alguna suerte de manejo irregular y de incidencia política, ¿no? Menos mal la cúpula gobernante no se animó a meterse de lleno respecto a lo que significaba una política financiera y eventualmente el desarrollo de esta. Permítame un instante, chicas, por favor. Claro, doctor. Está bien, doctor, no se preocupe. Perfecto, chicas, gracias. Como les decía, implicaba un retroceso, ¿no? En el tema del CNPF. Pero menos mal en la práctica no se dio una transición muy abrupta, si bien las dos superintendencias sectoriales habían perdido presencia y sobre todo la posibilidad de definir ciertos aspectos dentro de lo que es la política financiera, aún se admitía la participación activa, pero sin voto, ¿cierto?, de la Superintendencia General, del CIREFI, que de una u otra manera llegaba a transmitir
lo que este sector, el sector regulatorio, implicaba en gran medida en la determinación de política. Cosa que, de todas formas, trajo consigo algunas modificaciones que es importante anotar, sobre todo en lo concerniente, en este caso, a la posibilidad de que los superintendentes del CIREFI, en realidad se refiere a los superintendentes sectoriales, sean convocados a las sesiones del CNPF para el tratamiento de los ámbitos relacionados a su ejercicio de competencias en el ámbito de regulación bancaria, o sea, regulación de entidades de intermediación, a regulación de mercado de valores, mercado de seguros y mercado de pensiones. Y que en el ejercicio de sus competencias puedan por lo menos plantear eventualmente algún lineamiento que deberá ser resuelto en última instancia por los ministros, ¿no? Por el gabinete ministerial o por lo menos los ministros que integran el CNPF, el Consejo Nacional de Política Financiera. En todo caso, las circunstancias en las cuales operaba el desarrollo del CNPF, a diferencia del CONFIP, llegaron a propiciar esta suerte de articulación, podríamos decir, pues apropiada entre lo que planteaba el sector regulatorio técnico, nos referimos a las superintendencias, y lo que en última instancia era definido por los gabinetes, por el gabinete ministerial o por los ministros de las áreas señaladas como parte del CNPF. De esa manera es de que se pudieron plasmar una serie de políticas bancarias, políticas financieras y también para los sectores de valores, pensiones y seguros, y se incluía además a la Superintendencia de Empresas por una particularidad que se propició precisamente durante este periodo y que además termina siendo una de las políticas financieras más relevantes de aquella época, ¿no? Más allá de lo que son los bonos, más allá de la postura o la postura asumida por parte del propio Estado en el reconocimiento de sus competencias y atribuciones. Esa política en particular, o la política rescatable o ponderable durante este periodo de tiempo y que tiene que ver con la Superintendencia de Empresas, hoy la AEMP, se denota en lo que significó el surgimiento de un organismo relacionado a el soporte de la actividad productiva y por lo menos la actividad empresarial o industrial en nuestro país. Es durante este periodo que se sientan las bases para el surgimiento de NAFIBO, Nacional Financiera Boliviana. NAFIBO se constituía, si quieren, en un organismo financiero de transición hacia lo que manejamos bajo el concepto de banca de segundo piso. NAFIBO es, si quieren, el antecedente de lo que hoy se conoce como BDP, Banco de Desarrollo Productivo o Banco de Segundo Piso. Los bancos de segundo piso son bancos de inversión. Son bancos que están pensados para ser canalizadores de recursos hacia el sector financiero tradicional, en este caso a los otros bancos, y que a través de ellos se puede llegar al sector productivo o directamente financiar al sector productivo. Nacional Financiera Boliviana, que fue precisamente constituida o creada como una suerte de recomendación del Consejo Nacional de Política Financiera durante el gobierno de Sánchez de Lozada, surge como una respuesta para la reestructuración, para la capitalización y para el fortalecimiento del aparato productivo boliviano, ¿no? Y que dio lugar precisamente a la adopción de esta política y que estaba circunscrita a la necesidad de un decreto supremo reglamentario, que se tardó en llegar. Eso lamentablemente ocurrió en ese sentido. Y fue en la transición del gobierno de Sánchez de Lozada al gobierno de Banzer que NAFIBO, en una lógica de replanteo, si quieren, de su esencia inicial, terminó constituyéndose en un triage financiero, en un hospital de empresas, si quieren. ¿Cuál era la particularidad? NAFIBO, Nacional Financiera Boliviana, en coordinación con la super de empresas, por eso es que se agrega a la super de empresas en este consejo la posibilidad de participar activamente, sin derecho a voto, ¿cierto? Pero sí por lo menos expresar voz o manifestar cuáles son los argumentos a favor de una serie de políticas, fue
la que permitió el establecimiento de la posterior Ley FERE, del Fondo Especial de Reactivación Económica, que buscaba sobre todo reconocer grupos de empresas, grupos empresariales o sociedades comerciales de carácter productivo, ¿cierto?, que estén pasando por dificultades en torno a su manejo económico financiero y que a través de NAFIBO se canalice los recursos para relanzarlas, para fortalecerlas económica y financieramente. Pero ese trabajo involucraba necesariamente el hecho de que sean valoradas o analizadas por la Superintendencia de Empresas, razón por la cual este ente de regulación, que hoy tiene una faceta muy, pero muy particular, muy distinta, podríamos decir, a lo que se plasmó durante este periodo de tiempo en la aplicación de esa política, lo que hacía era funcionar como una especie de triage financiero, haciendo la alusión a lo que es el hospital de empresas, con lo cual se plasmaba NAFIB. Un triage es una selección, el hecho de que llegan todas las empresas, solicitan, aplican para el Fondo Especial de Reactivación Económica, la ley FERE, y la super de empresas valoraba las condiciones económico, financieras, productivas y comerciales de la empresa para ver si correspondía rescatarlas o no correspondía rescatarlas a través de la inyección de capitales, ¿no?, por intermedio de el fondo creado, la ley FERE, y también la propia NAFICO, ¿no? Entonces le dio una faceta muy interesante a la super de empresas que hoy la autoridad de empresas ya no tiene, a pesar de que tenemos todavía el Banco de Desarrollo Productivo. ¿Por qué les manifiesto aquello? Porque hay una tendencia en este momento, hay una suerte de postura de los gabinetes, o perdón, de los ministerios ligados a lo que es desarrollo económico financiero y desarrollo productivo, de relanzar una política financiera similar, que tenga por objeto, en este caso, llegar a una transición en la cual, nuevamente, con la autoridad de empresas, se tenga que valorar a pequeñas y medianas empresas, que esa es un poquito la diferencia. En aquel entonces se ponderó más a gran empresa, a las empresas medianas y grandes, y que ahora estaría mirando lo que son las pymes e incluso MIPYMES, micro, pequeña y mediana empresa, con el objetivo de favorecerlas con capitales de sostén. Ya no podemos hablar de capitales de crecimiento, sino más bien un capital de sostén o un capital de reactivación económica por la crisis que se pone de manifiesto por efecto del COVID. Entonces, de ahí el hecho de la buena experiencia, uno de los puntos categóricos y rescatables del CNPF, se está replanteando en este momento como una opción para que la autoridad de empresas, antes la super, pueda valorar a las diferentes empresas en términos económicos, financieros, comerciales, productivos, y ver si corresponde la inyección de capitales, ¿no?, para que de esta manera puedan acceder a una mejor condición dentro del mercado y su participación termine siendo benéfica no solo para la empresa, sino también para la propia sociedad en su conjunto, ¿no? Un tema que de ocurrir, pues implicaría una suerte de transición nuevamente hacia lo que es el BDP, antes NAFIBO, para financiamiento de empresas. Ahora, en el caso del Consejo Nacional de Política Financiera, se plasmaba a través de decreto supremo cuál iba a ser su procedimiento, ¿no? Cómo se iba a efectivizar la participación de los diferentes ministerios, qué tipo de determinaciones podían ser adoptadas, cuál el grado de participación con derecho a voz del superintendente del CIREFI, el superintendente general, así como también los superintendentes sectoriales de la ex super de bancos, de la super de pensiones, valores y seguros, la SPBS, y de la propia superintendencia de empresas. Un decreto supremo que se plasmó más en lo político. Ahí nuevamente caímos en una circunstancia de retroceso, ¿no?, a pesar de la apertura técnica que se daba en aquel momento, pero que no se llegó a concretar del todo. Doctor, perdón, ¿y este tema de la inyección de capitales, de dónde salía? O sea, sí, o sea, ¿de qué manera este consejo hacía parte del Estado, digamos? Porque me imagino que tal vez eran fondos que, no sé, podrían haber salido del TGN, de distribuciones de ese estilo, ¿no? Pero... Claro,
En el caso del Estado, bien sabemos de que tiene diferentes mecanismos de financiación, ¿no? Muchos de ellos están ligados a la propia disponibilidad y eso nos lleva inmediatamente a lo que es el TGN, el Tesoro General de la Nación. Y en otros, pues el resultado de empréstitos, créditos con fondos, con organismos internacionales y otras fuentes de recursos, ¿no? Dependiendo de lo que vaya a determinar el propio Estado. El financiamiento de esta transición para las empresas a través de NAFIBO se lograba a través de una readecuación del TGN, primero, y que con la garantía del propio Tesoro General de la Nación se pueda recurrir a empréstitos internacionales o créditos internacionales, sobre todo de organismos de cooperación. Aquí tuvo una faceta muy importante la cooperación que recibíamos del Banco Mundial, ¿no? Para poder reactivar precisamente el aparato productivo que se vio afectado desde 1980-1982 y que todavía venía arrastrando gran parte de las dificultades en aquel entonces. Y de la misma forma, una transición a lo que son las entidades de intermediación. Por eso, la creación de Nacional Financiera Boliviana es interesante porque termina articulando al sector privado con el sector público. Un banco de segundo piso lo que hace es procurar canalizar recursos, sean de cooperación, sean de organismos financieros internacionales o eventualmente del propio mercado de intermediación financiera privada, ¿no? Cosa de que esos capitales fluyan a través de NAFIBO hacia los sectores que vayan a ser rescatados, en este caso las propias empresas, bajo condiciones obviamente mucho más favorables, ¿no? que un crédito convencional o que una operación convencional con las entidades de intermediación financiera. Por eso la mirada puesta a esta experiencia en el momento en el que nos encontramos, porque si revisamos, por ejemplo, los últimos decretos emitidos durante la cuarentena, que tienen como objetivo el tratamiento financiero, el tratamiento económico financiero, con el crédito 1, 2, 3, por ejemplo, que tiene más una carga política que una carga realmente técnica favorable al fin y al cabo, pero que podría mejorarse, que podría articularse de una forma más adecuada precisamente a través de los organismos de los cuales disponemos hoy en día. En este caso, NAFIBO, que pasa a ser un departamento o una unidad dentro del Banco de Desarrollo Productivo, y la posibilidad de, en vez de recurrir a bonos o en vez de establecer criterios para los cuales sean elegibles o no las empresas para créditos con las entidades financieras, la conformación de fondos de rescate, ¿no? Y esto denota un replanteo del manejo presupuestario del Estado. Todos los países están tomando medidas similares, todos los países se han visto afectados por efecto del COVID. Entonces, o tienes que recurrir a lo que ya tienes guardado, tesoro, eventualmente a tus reservas, mala idea, en el caso boliviano, por si acaso, o recurrir a créditos o empréstitos, ¿no? Se denomina empréstitos aquellos que son generados por cooperación internacional o generados por apoyo de países, ¿no? Que en este caso hemos recibido empréstitos de Alemania, hemos recibido empréstitos del Japón para atender, por ejemplo, las necesidades de salud, y bien podríamos recibir también de la misma forma algunos empréstitos para atender necesidades de crecimiento o de estabilización financiera respecto a nuestras empresas. De ahí va a depender mucho cómo asuma esta lógica, pues los ministerios correspondientes, en este caso sobre todo el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Ahora, no nos quedamos en el CNPF. Como casi siempre ocurre en términos de la administración pública boliviana, cuando hay un cambio de gobierno, cuando hay un cambio de periodo gubernamental y por ende también, en la mayoría de los casos, un cambio de régimen, ya salimos de un partido para entrar a otro partido gobernante, cuando termina el régimen de Sánchez de Lozada e inicia el régimen de Banzer, cuando termina siendo electo, y bueno, todos saben de que después fallece, tiene que asumir Tuto y que le da continuidad, si quieren, a lo plasmado, se produce también un cambio, ¿no? Abandonamos el CNPF de la misma forma como se abandonó el CONFIP, aunque en suma el CONFIP seguía ejercitando su influencia, una influencia muy marcada, porque el CONFIP es un reflejo del 21060,
¿no? Y que no va a ser difícil desmontarlo de nuestra faceta administrativa y también del manejo económico-financiero en el país. Pero durante el gobierno de Banzer, en los primeros meses del gobierno de Banzer, se decide dar marcha atrás al CNPF para lograr una integración a lo que es el SINAFID, el Sistema Nacional de Financiamiento para el Desarrollo Productivo, ¿no? Ya empezamos un poquito con el manejo retórico y la parafernalia de nombres rebuscados, pero que más allá del nombre pues, dejaba ciertas dudas respecto a su operatividad. El SINAFID nacía como un sistema en el que se procuraba un manejo concertado y coordinado. Lo interesante de este sistema, del SINAFID, es que ya no solo se concentraba con el sector público, sino que se extendía al sector privado. En este sentido, o sea, ya no eran las decisiones a ser adoptadas, o ya no iban a ser adoptadas las decisiones solo con el trabajo del sector público, ministerios y eventualmente superintendencias sectoriales, sino que se permitía o se buscaba lograr la apertura para el sector privado, concretamente ASOBAN, ASOFIN, todos los gremios de representación de las entidades de intermediación financiera, que al fin y al cabo son interlocutores válidos de lo que acontece en el propio sistema, ¿no? Porque si bien el CNPF eventualmente buscaba una articulación vía NAFIBO con el sector privado, no terminaba de plasmarse como tal, por lo menos en un plano de definición de políticas, sí en un plano operativo, sí en el hecho de otorgar créditos, sí en el hecho de establecer un lineamiento base sobre la política establecida. Pero aquí lo que buscamos con el SINAFID o lo que se pretendía con el SINAFID era una participación mayor del sector privado en la toma de decisiones sobre política, sobre todo buscando que la política financiera resultante pueda favorecer a mecanismos de promoción y articulación económica dentro del Estado. No nos olvidemos que este periodo estuvo marcado, me refiero al gobierno de Banzer, con la circunstancia de las mesas de diálogo por fin de siglo y fin de milenio en este caso, cuando pasábamos de la transición de 1999 al 2000, y que venía aparejada sobre todo con las mesas de diálogo nacional y las mesas del jubileo 2000, ¿no? Con participación de la iglesia, con la articulación con diferentes sectores o diferentes organizaciones dentro de lo que hacen las fuerzas vivas de la sociedad, que discutían muchos aspectos, régimen laboral, financiero, familiar, civil, comercial, etcétera, todos los ámbitos en particular. Y una de las mesas de trabajo era precisamente la de buscar mecanismos de financiamiento para promoción y articulación de nuestra base económica. Una base económica que sabemos casi siempre ha descansado en actividad extractivista y monocultivo o monoproducto, ¿no? Tanto es así de lo que en su momento significó la soya, hablando de cultivos, y lo que significa todavía los hidrocarburos en términos de el sector ligado a su desarrollo. ¿Qué es lo que se buscaba entonces con el SINAFID como resultado de las mesas de diálogo, como resultado del Jubileo 2000? Que se mejore el nivel de eficiencia respecto a la distribución de recursos dentro de lo que es el Estado en sí y el sector privado, para que se pueda acceder de forma propicia, de manera adecuada, al financiamiento que vaya a catapultar a las empresas o por lo menos mantener su solidez. Bajo esa lógica se gesta un pacto de armonización entre el sector público y el sector financiero privado, que además vaya a entrar en un criterio de solidaridad. ¿Qué se estaba negociando o qué se buscaba aplicar? Que como resultado de las políticas financieras del jubileo, año 2000, y de las mesas de diálogo, se busque que el sector financiero privado se convierta en un soporte de las actividades financieras públicas y que de esta forma también se dé cobertura a las necesidades de financiación de las empresas. Y que además se les otorgue algo que muy pocas veces acontecía en nuestro esquema, en nuestro mercado, el hecho de otorgar periodos de gracia.
¿no? Para que las empresas, sobre todo las pequeñas, puedan tener un periodo de adecuación en el cual no estén obligadas al pago de los créditos, sino que gocen de un periodo de gracia de 3 meses, 6 meses, un año eventualmente, para estabilizarse y de esta manera pues cumplir con sus obligaciones de manera posterior. Por eso la lógica de un sector financiero solidario, donde el sector privado vaya por apoyo del sector público a eventualmente cubrir el riesgo o previsionar el riesgo de incumplimiento de parte de las empresas que soliciten el acceso a los programas de reactivación económica. De la misma forma, se promovía la construcción de un mecanismo de financiamiento a largo plazo, ¿no? Que ofrezca diferentes alternativas para productores, sobre todo en el reconocimiento de mecanismos de garantía, acceso a montos elevados de capital para capital de operaciones de las empresas y otros que eventualmente puedan cubrir las necesidades o que permitan acceder a la cobertura de necesidades de recursos por parte de las empresas. Orientado sobre todo a mediana y pequeña y mediana empresa. Luego se vio por conveniente ampliarlo también a las microempresas por el reconocimiento que se tenía de parte de organismos de cooperación como CEDEMIPE, por ejemplo, el Centro de Desarrollo de Micro y Pequeña Empresa, que tenía una fuerte influencia española en el desarrollo de sus actividades. Esto además tenía que traducirse no solamente en un potenciamiento del sector tradicional, sino el hecho de que se procure llevar a las empresas hacia un mercado más organizado, hacia un mercado de valores, donde las empresas que ya hayan sido previamente revisadas, previamente analizadas por las superempresas, por el propio sector financiero, permita su transición a un mercado de capitales, a un mercado de emisiones por intermedio de la Bolsa Boliviana de Valores. Esto para la premisa de poder colocar instrumentos dentro del mercado y que sea el mecanismo para capturar fondos y no simplemente cerrarse a la idea de los créditos convencionales, ¿no? Los créditos otorgados por bancos y entidades de intermediación financiera. También se hablaba en aquel entonces de la constitución de bolsas agrícolas o bolsas de productos. Podrían asimilarse si quieren al criterio de una bolsa de commodities, ¿no? Donde puedan acopiarse precisamente todos estos productos o ser representados a través de instrumentos que luego puedan ser negociados en bolsas de esta naturaleza. Porque por ahora la bolsa de productos más cercana que tenemos con relación a lo que es nuestro mercado es la del Merval, la del Mercado de Valores Argentino, ¿no? Porque cuando hablamos de una bolsa de productos, estamos haciendo alusión a una variante de lo que son las bolsas de valores convencionales, que lo que hacen es intermediar con títulos, valores representativos de deuda o representativos de participación para ingresar en un criterio de títulos, valores representativos de mercaderías. Aquí la pregunta de rigor. ¿Vieron en Comercial 2 este aspecto de títulos, valores, las diferentes formas de títulos, valores? Porque tendrían que haber abordado ese aspecto en Comercial 2. Uy, tal vez, ya, pero así hace mucho tiempo, doctor. Porque lamentablemente ahora hago esa consulta porque antes cuando la materia la daba la doctora Sara Ferreira, yo estaba seguro porque conocía su contenido, ¿no? Y además lo habíamos conversado en varias ocasiones. Hay varios puntos de lo que veían en Comercial 1, Comercial 2 con Sara, que me sirven de base para lo que es esta y la otra materia, que es Derecho Bursátil, ¿no? Pero como eventualmente hubo un periodo de transición en el que Sara no dio la materia, pues me toca preguntarlo para poder explicarles un poco este aspecto, ¿no? Y que no quede en el aire, ¿no? Que no quede colgado que no quede colgada la circunstancia. Ok, vamos a hacer algo rápidamente. Voy a entrar a una pizarra con el objetivo de que podamos recordar, en caso de que sí lo hayan visto, o pues reforzar eventualmente nuestra comprensión de los títulos valores, ¿no? Cuando hablamos de títulos valores, estamos haciendo alusión a instrumentos que representan algún tipo de obligación, de derechos y obligaciones en realidad, que se ligan sobre todo a un contenido económico financiero.
¿no? Y hay diferentes clasificaciones, ¿no? En este caso, vamos a empezar con la determinación comercial, ¿no? De acuerdo a la determinación del Código de Comercio, los títulos valores son documentos que representan derechos y obligaciones de contenido económico-financiero. Que además revisten diferentes categorías o formas, si quieren, de acuerdo a la clasificación que podamos hacer de ellos. Una clasificación básica de los títulos valores es el tipo de derecho que representa. Ahí tenemos, por ejemplo, a los títulos valores representativos de participación. Esto en las denominadas sociedades comerciales. Y sabemos si estamos hablando de participación en una sociedad comercial que además se refleje a través de un título valor, nos referimos exclusivamente a lo que es la sociedad anónima y eventualmente la sociedad anónima mixta, ¿no? La SAM o las sociedades de economía mixta. En este caso, los representativos de participación, el título valor por antonomasia, las acciones. Sin embargo, también, ya desde esto bajo un régimen comercial, pero bajo un régimen bursátil, que es el que luego vamos a profundizar mucho más en esa materia, reconocemos también como títulos valores representativos de participación a aquellos resultantes de procesos de titularización, que no se manifiestan como acciones, sino como bonos de participación en la renta generada por patrimonios autónomos. Esto en los procesos de titularización, precisamente. No hay mucho problema respecto a estos porque los vamos a profundizar mucho más en el desarrollo de nuestra materia, en derecho bursátil, y eventualmente parte de esta materia en derecho financiero. Esa es una forma de representación de los títulos valores. La otra representación de los títulos valores tiene que ver con el hecho de que puedan representar mercadería o productos, lo que a su vez deriva en dos posibilidades. Los títulos valores representativos de mercadería en tránsito, esto cuando nos referimos a compra-venta internacional, y los títulos valores representativos de mercaderías, o sea, de que eres dueño de mercadería o productos, cuando se encuentran en depósito. En el primer caso, cuando nos referimos a los títulos valores en tránsito, de mercancías o mercadería en tránsito, hacemos alusión, por ejemplo, a la carta de porte, el conocimiento de embarque, la factura cambiaria. ¿Vale? Cuando nos referimos a los certificados, a los títulos valores de mercadería en depósito, que representan titularidad o participación en mercadería o productos, hacemos alusión a los certificados de depósito, el bono de prenda o los bonos de prenda y eventualmente el warrant, que es una mezcla de los dos anteriores, ¿no? Que ese se maneja sobre todo a nivel internacional. Con el SINAFID, lo que se buscaba, o por lo menos se plasmó como una posibilidad, el hecho de que el SINAFID pudiera favorecer a este aspecto, era darle mayor énfasis a estos últimos, los títulos valores representativos de mercaderías en depósito, sobre todo para favorecer el desarrollo de las denominadas bolsas de productos, ¿no? Porque hay otra tercera categoría, que es la que abunda sobre todo en el mercado, que son los títulos valores representativos de obligaciones, ¿no? Las obligaciones de deuda, donde están los bonos corporativos, los certificados de depósito, pagarés, etcétera, ¿no? Que eso por espacio no lo pongo.
Cuando se trata del primer rango, los títulos valores representativos de participación, las acciones o los resultantes de titularización, más los otros, los bonos y los representativos de deuda, lo que vamos a hacer es anotarlo acá en este costado. Vamos a ponerlo aquí como 3, los representativos de obligación o el reconocimiento de deudas, como es el caso de los bonos, de los pagarés, obviamente pagarés bursátiles, no los pagarés comerciales, eventualmente letras de contenido bursátil, no las letras de régimen comercial general. Estas formas de títulos valores gravitan sobre todo en lo que conocemos como un mercado tradicional o el mercado de valores tradicional, con lo que es la bolsa, donde se pueden negociar, donde se pueden intercambiar este tipo de títulos valores, ¿no? Lo vamos a poner mejor con otro color. Ahora sí. Estos en particular se negocian en la bolsa de valores, mientras que los títulos valores que se representan a través de certificados de depósito, bonos de prenda, UARRAN u otras formas análogas reconocidas a nivel internacional, son los que van a propiciarse en un esquema, si gustan, de orden de bolsa de productos, ¿no? Y esto da lugar a los mercados de productos o los mercados de las bolsas de productos. El mercado más cercano actualmente en un tema de manejo financiero es el Merval argentino, el mercado de valores, que tiene la particularidad de ser un mercado de valores tradicionales, o sea que connotan grupo 1, lo que acabamos de ver, grupo 1, grupo 3, y paralelamente también la negociación de títulos valores representativos de productos, pero bajo la categoría de commodities, ¿no? Aquellos que se manejan bajo un esquema de precios, un esquema de condiciones a nivel interno y luego un esquema a nivel internacional, ¿no? Que esos son los que entrarían en el criterio de los certificados de depósito, bonos de prenda y UARRAN. ¿Por qué se plasmaba esto como una suerte de incidencia interesante y que además estaba ligada a un tipo de producto, ¿no? Volviendo, si quieren, a nuestra lógica muy, pero muy elemental o muy tradicional, por no decir otra cosa, respecto al sector agrícola o el sector productivo, ya que esta bolsa de productos iba a tener un énfasis mayor en un tipo de producto agrícola predominante en aquel entonces, la soya, ¿no? Y que al ser un producto que puede llegar a alcanzar un grado de commodity, en otras palabras, tener un precio de producción, de acopio acá en Bolivia y luego tener un precio a nivel internacional, ese precio a nivel internacional, el precio de commodities, se logra por las discusiones y negociaciones en bolsas de productos. Entonces, el hecho de contar con una propia bolsa de productos implica que pueda ser un mecanismo de fomento para el establecimiento de precios a nivel internacional de nuestra producción y no tener que recurrir a un mercado de productos en la Argentina, el Merval, como actualmente ocurre. Si bien era una propuesta interesante, que además vino aparejada con cambios normativos en el régimen bursátil, porque se le autorizó, se le amplió en realidad a las agencias de bolsa la posibilidad de que graviten en dos tipos de mercados: el mercado de valores tradicional, con los títulos valores representativos de participación y los títulos valores representativos de obligación, deudas, bonos, pagarés, etcétera, y que a su vez puedan participar o puedan permitir el acceso de los productores nacionales, pequeños productores sobre todo, a bolsas de productos, ya sea mediante el acopio colectivo, el hecho de conformar gremios para el acopio de producción de soya, sorgo, torta de soya y derivados, así como también otros eventuales commodities, otros productos que entran en la categoría de commodities ligados al desarrollo agrícola, y que estos se integren a una bolsa de productos donde, sin necesidad de movilizar la mercadería, sin necesidad de movilizar la mercancía, se propicien las negociaciones de compra o venta a través de los títulos valores representativos de estos.
¿no? Mediante los certificados de depósito, lo que involucraba participación con las empresas almaceneras, ¿no? Con Albo y con otras empresas ligadas a este rubro, ¿no? Los almacenes generales de depósito, lo que es el mismo nombre de la empresa, después también Albo, almacenera boliviana, y tantos otros que tenemos operando en el país. Y que en el momento que reciban esa mercadería, que reciban las mercancías o productos a ser almacenados o estocados en sus almacenes, se les otorgue un certificado de depósito que permita la negociación y el cambio de titularidad sin necesidad de que el productor tenga que estar llevando permanentemente sus productos a diferentes plazas o mercados, sino que la negociación se haga directamente en una bolsa de productos. Y si eventualmente el productor quiere utilizar esa mercancía o esos productos como garantía para la obtención de créditos, solicita a la almacenera los bonos de prenda, ¿no? Que denotan una liquidación y una valoración de los productos para ver qué nivel de garantía puede otorgar respecto a operaciones económico-financieras, ¿no? Para que puedan canalizar créditos, puedan canalizar inversiones. O sea, no solamente cerrarse al tema de la banca, sino inclusive a través de los bonos de prenda alcanzar financiamiento de inversionistas privados o inversionistas particulares sin necesidad de la participación directa de la banca, ¿no? Eso dentro de una bolsa de productos. Para que se entienda fácilmente cómo funciona esto, recuerden se me va el nombre exacto, FEICOBOL. Recuerden cómo opera FEICOBOL con la Feria Internacional. Saben que más allá de los stands, más allá de la presentación de productos dentro de la feria, hay una rueda de negocios. La bolsa de productos es algo similar a esa rueda de negocios, con la diferencia de que en la rueda de negocios de FEICOBOL tú llevas el producto, tú muestras el producto, mientras que en la bolsa de productos basta que tú exhibas el título valor, ¿no? Tú vas como productor de soya, por ejemplo, y acreditas que tienes en la almacenera boliviana unas 400 toneladas de soya, que representan X cantidad de dinero. Y si eventualmente hay una empresa que se dedica al acopio de soya para producción de torta de soya, para producción de derivados, o también compra girasol para producción de aceite, etcétera, pues en vez de tener que llevar tu mercadería, en vez de tener que trasladarte a una plaza comercial, de una plaza a otra plaza comercial, lo único que haces es exhibir tu título valor de este producto. Y además lo negocias dentro de una bolsa de productos. ¿Cuál la ventaja? Tienes una determinación de precios. Se puede establecer ciertos rangos de precios para guiar al inversionista y proteger también al productor. Fue una idea interesante. Lamentablemente no se plasmó. A la fecha no tenemos todavía una bolsa de productos propia. Seguimos trabajando con Merval, que es la bolsa de productos más cercana. Y antes pretendíamos alcanzar a Bovespa, ¿no? La bolsa de valores de Sao Paulo, ¿no? que ahora se ha convertido en B3, se ha fusionado con otras dos bolsas para un gigante dentro de la zona, ¿no? Que en este momento en el Brasil es la que impone básicamente los criterios de negociación y precios o estándares de precios a nivel internacional de productos agrícolas, ¿no? De productos ligados a la producción agrícola. Ese fue uno de los puntos rescatables, si quieren, del SINAFID, pero que se quedó en eso, se quedó en teoría, se quedó en una suerte de enunciado y que no llegó a plasmarse en esa faceta propicia o en esa faceta apropiada que todos esperaban, o por lo menos que se buscaba de alguna manera materializar, y que en última instancia pues quedó como simplemente una suerte de intención puesta de manifiesto, ¿no? Un poquito de historia al respecto. Si vieron, ¿no? Esta clasificación de títulos valores en comercial 2. Sí, doctor. Vale, perfecto. Y porque tómenlo muy en cuenta, porque después cuando volvamos a un punto dentro de esta materia con derecho financiero, con lo que son ya operaciones financieras, algunas de las operaciones que están descritas en la ley 393 tienen un contenido bursátil, ¿no? Que se vincula también a lo que acontece con las entidades de intermediación financiera tradicional.
Y ya luego la profundización, sobre todo de las que tenemos remarcadas en la parte superior, en nuestra materia de derecho bursátil, ¿no? De manera específica en la siguiente materia que tomarán conmigo. ¿Vale? Vamos a volver con nuestra presentación. Porque luego hay otras categorías de clasificación de títulos valores, ¿no? Atendiendo al lapso de tiempo de la propia obligación o la vigencia del título valor, con títulos valores a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Pero esas las vamos a ver de manera posterior. Ahora, la constitución de estas bolsas, las bolsas agrícolas o las bolsas de productos, buscaban establecer tandas y estándares de precios, favorecer al pequeño productor, propiciar una suerte de organización tal, una organización de orden gremial que pueda de alguna manera atender las necesidades del pequeño productor y establecer un punto de equilibrio respecto al mercado, ¿no? Porque es donde generalmente se propicia la mayor diferencia o desequilibrio, ¿no? En un sentido de un pequeño productor que termina vendiendo su producto a un valor muy por debajo de lo que debiera valer por precios de mercado y que favorezca solo al intermediario o al rescatista, ¿no? Tanto empresas de transporte o comercializadores intermedios o los revendedores, ¿no? Que lamentablemente en el tema de producción agrícola todavía se evidencia a pesar de haberse plasmado una serie de pautas, una serie de circunstancias que, entre comillas, debieron haber evitado tal hecho, ¿no? De acuerdo a lo que se planteaba en el SINAFID. Ahora, el problema con el SINAFID, a diferencia del CNPF, no fue tanto el tema político, fue el tema de articulación con el sector privado, ¿no? Si bien inicialmente hubo una apertura importante del sector privado, el Estado no supo canalizarla, el Estado no supo estructurarla de forma propicia y terminó imperándose una regla pues, de costo-beneficio, ¿no? En el sentido de que el sector privado al principio sí se veía con cierta apertura para asumir riesgo, coadyuvar con ello al desarrollo productivo, pero que después cayó en una lógica muy pragmática o muy fáctica de la valoración de solvencia y liquidez de las empresas, de los pequeños productores sobre todo, restando la posibilidad de acceso a crédito, ¿no? Que en gran medida pues, se vio comprometida. Paralelo a ello también el surgimiento de otras entidades de intermediación, y este es el punto del efecto colateral del SINAFID. El SINAFID al aperturar su relación público-privada, propició de que un pequeño actor que estuvo relegado durante gran parte de la década del 90, a pesar de haber tenido experiencias positivas durante ese periodo, pero el Estado parecía no verse interesado por promover la existencia de este tipo de organismos, que muchos de ellos respondían inicialmente a ONGs, a organismos no gubernamentales ligados a procesos de financiación o de financiamiento. El SINAFID puso de manifiesto, y es algo que sí tenemos que anotar, o sí tenemos que ponderar, el advenimiento o el desarrollo de las denominadas instituciones financieras de desarrollo. Instituciones que comenzaban a hacerle frente a la banca tradicional, que comenzaban a plasmar una faceta distinta de financiamiento, ya que en gran medida las instituciones financieras de desarrollo descansan en un propósito de cooperación. Por eso la idea de estar vinculadas en un primer orden a los organismos no gubernamentales e inclusive a organismos de cooperación internacional, que dieron lugar al surgimiento de entidades de esta naturaleza. Al principio se las denominaba EFDs, entidades financieras de desarrollo. Ahora la ley 393 les da la categoría de instituciones financieras de desarrollo. Ha cambiado ligeramente su denominación, pero la esencia sigue siendo la misma. Son entidades sectorizadas. Son entidades que prestan atención a un sector determinado del aparato productivo nacional o toman en cuenta algún factor determinante. Caso concreto, ser mujer, por ejemplo, ¿no? Y ahí tenemos a ProMujer, que es una IFD. ProMujer
junto a IDEPRO, Crecer, Sembrar Sartawi y muchas otras entidades de esta misma naturaleza en nuestro país, CIDRE y otras, buscan promover el desarrollo de ciertos sectores. En el caso de ProMujer, alentar a todo emprendimiento que esté liderado por mujeres. Preferentemente, además, aspectos que denotan mayor énfasis y posibilidad de financiamiento cuando son proyectos o emprendimientos de mujeres solteras o madres solteras, madres con hijos, clubes de madres o agrupaciones de mujeres que de alguna u otra manera se unen para poder paliar sus dificultades económico-financieras y acceder a créditos, que comúnmente en el sector tradicional no se los otorgarían, pero las IFD sí, sobre todo aquellas que están orientadas a un soporte y promoción de dichas actividades, ¿no? Por eso la cita ProMujer, lo mismo CIDRE, Sembrar Sartawi, que tiene una connotación mucho más ligada a lo que es desarrollo agrícola. Después también tenemos IDEPRO, la misma FundaPro y otras que entran en un criterio específico o particular de financiamiento, ¿no? Para distanciarse eventualmente de la banca tradicional, ¿no? Estableciendo una suerte de requisitos más llevaderos, un tanto más solidarios y flexibles con relación a lo que acontece con la banca tradicional, ¿no? Y que a la fecha todavía se maneja bajo ese criterio, ¿no? Entonces, este es un hecho de una consecuencia derivada que no fue prevista por el SINAFID de manera precisa, de manera puntual, pero que sí se propició gracias al esquema que el SINAFID permitía, ¿no? Gracias al esquema que este sistema derivó en su aplicación y también en su funcionamiento específico, ¿no? Como uno de los aspectos que había que ponderar al respecto. Ahora, el SINAFID tuvo una vigencia relativamente corta durante la finalización del gobierno de Banzer, el inicio del gobierno de Tuto Quiroga, la transición por la muerte de Banzer, la etapa post-jubileo, la etapa post-mesas de diálogo del 2000 y la llegada al poder de Gonzalo Sánchez de Lozada. Sánchez de Lozada tenía la intención de retomar el CONFIP, ¿no? Que fue un resultado de las reformas de primeras y de segunda generación que alcanzaron incluso hasta su periodo de gobierno antes de convertirlo en el CNPF, el Consejo Nacional de Política Financiera. Pero estaba en ese debate, ¿no? De ver si volvíamos al CONFIP, si se replanteaba nuevamente el CNPF y en última instancia qué iba a pasar. Y acontece febrero del 2003 primero, luego octubre del 2003, la agenda política se impone respecto a cualquier otra determinación, la última política financiera o el último intento de política financiera por parte de Gonzalo Sánchez de Lozada fue el establecimiento, y eso que solo fue un enunciado, ni siquiera se formuló de manera formal, la posibilidad de un nuevo tributo, un tributo a la riqueza, un tributo a los sueldos y salarios altos o eventualmente a un patrimonio elevado. Irónicamente es la propuesta que ahora maneja el candidato del MAS, o sea, ahí como denota que realmente nuestra oposición es pésima y no se dan cuenta de esos pequeños factores y bien podrían haberle restregado en la cara al candidato del MAS de que está planteando algo que surgió como una propuesta de sus enemigos acérrimos, ¿no? El movimiento nacionalista revolucionario y concretamente el gonismo, a quien siempre se ha ligado con una política neoliberal, ¿no? Y una política hasta privatizadora, etcétera, ¿no? En el discurso y la parafernalia del MAS, ¿no? Y que hoy se plasma como una de las propuestas del candidato del movimiento socialismo, ¿no? Las ironías que tiene la vida, ¿no? Porque cuando Sánchez de Lozada y su gabinete ministerial y sobre todo su superministro Chacho Justiniano planteaban esta posibilidad de una suerte de impuesto a la riqueza o un impuesto diferenciado por los ingresos y por el volumen patrimonial, valor y volumen patrimonial, pues fue duramente criticado por los hoy asambleístas todavía del MAS, en aquel entonces diputados y dirigentes, que se rasgaban las vestiduras porque señalaban que esto iba a afectar
a la población, de que, que lo único que se buscaba era una captura de recursos insulsa, etcétera, 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 ¿no? Y que hoy más bien aplauden las decisiones de Luis Arce Catacora, ¿no? Para que vean cómo de desmemoriada es nuestra política y también tan absurda nuestra oposición. Ahora, el quiebre institucional del 2003, que derivó en el gobierno de Carlos Mesa, las renuncias de Carlos Mesa que derivaron el gobierno de transición de Rodríguez Belcé, puso un alto al SINAFIP, al CNPF, al CONFIP no pudo, ¿no? Porque las entidades de regulación financiera volvieron a tomar el timón, informalmente, por si acaso. No había una normativa que les permitiera definir o determinar este aspecto. Eso denota que en términos de regulación financiera, entre lo que ha sido el 2003 hasta el 2008, 2009 casi, hemos vivido una suerte de inercia por cultura y práctica administrativa financiera. ¿Derivado de qué? De la propia labor ejercitada por las reguladoras. Las reguladoras volvieron a tomar el mando, ¿no? Y quien asumió precisamente ese rol fue el CIREFI, el Sistema de Regulación Financiera, con la Superintendencia General. Al ver que la posición, por ejemplo, asumida, en este caso la más, no sé si lamentable, pero por lo menos discutible, la posición asumida por Rodríguez Belcé de decir, ok, aquí no hacemos nada, mantenemos la nave tal como está, fue un gobierno realmente de transición, un gobierno de status quo, donde Rodríguez Belcé decidió no tomar ninguna determinación de fondo. Solo se tomaron determinaciones y se adoptaron políticas de transición, de sostén, de sostenimiento. Por eso es de que cuando algún gabinete ministerial o cuando algún ministro en particular pretendía tomar decisiones más allá del periodo de transición que pudieran significar aspectos que vayan a materializarse más allá de los meses que iba a estar en el gobierno, lo destituía de inmediato. Decía adiós. Porque la lógica en la que asume Rodríguez Belcé es una suerte de mantener la nave, ¿no? Evitar que se vuelva a un periodo de crisis como el que se evidenció entre el 2003 hasta el 2004 con el gobierno de Sánchez, con el gobierno de Mesa, y que buscaba una transición hasta las elecciones del 2005, luego de la segunda renuncia de Carlos Mesa. En todo caso, fue provechoso el hecho de que el CIREFI adopte esa postura y básicamente lo que hizo fue retomar el CONFIP, darle una lógica remozada, si quieren, al CONFIP, y comenzó a regular el sector financiero. ¿Cómo? A través de sus resoluciones administrativas. De esa manera es que llegamos a las actuales o a la actual recopilación de normas financieras para el sector de banca, para el sector del mercado de valores, como resultado del trabajo efectivizado por la misma reguladora, la Super de Bancos, la Super de Pensiones, Valores y Seguros. Todo esto cambia con la desaparición de las superintendencias, ¿no? Entre el 2007 y el 2008 tuvimos también un periodo de transición, de una incertidumbre terrible por el anuncio de la probable desaparición y que se formaliza en el 2009 con el mandato constitucional, que de acuerdo al mandato constitucional, por lo menos siempre se hace alusión a aquello, correspondería al Estado la determinación o la creación de una nueva entidad reguladora que reemplace a las superintendencias, y en este caso concreto a la super de bancos y entidades financieras, y aparte de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros. Esto a través del decreto de la propia Constitución, en el 2009, el decreto supremo 29894, que también abordaremos en una siguiente clase, y el decreto supremo 0071, que son los que plasman, si quieren, los cambios propiciados en el sector financiero hasta llegar a la promulgación de la ley 393. Precisamente, la ley 393, que ya es un resultado, si quieren, de las reformas operadas por los decretos mencionados, entendiendo que en el primer periodo de gobierno de Morales lo que ha habido es básicamente una gestión basada en decretos supremos, en una suerte de regulación por parte del Ejecutivo, ya que en el Legislativo todavía existía una especie de candado con los 2/3 en el Senado, ¿no? Que no alcanzaba
a 2/3 la posición del MAS, cosa que cambió significativamente en el segundo periodo de gobierno. En el segundo mandato del MAS ya logró capturar gran parte, bueno, más de la mayoría simple del Senado y conseguir adeptos, conseguir otras tiendas políticas que puedan sumarse a su proyecto totalitario no fue tan difícil, ¿no? Y de esa manera es que pasamos en el segundo periodo de gobierno del MAS a una transición de regulación normativa mediante decretos supremos a una regulación normativa por leyes, ¿no? Si se dan cuenta, la mayor parte de las leyes emitidas por el socialismo o por el movimiento del socialismo se han propiciado después del 2010, ¿no? Mientras que en el periodo anterior tuvimos una eclosión, tuvimos una explosión de decretos supremos reglamentarios y normativos que incluso muchos de ellos han vulnerado los propios principios de jerarquía normativa, ¿no? Cambiando y modificando disposiciones emanadas por ley a través de decretos supremos. Con el artículo 9 de la Ley 393 se termina creando el Consejo de Estabilidad Financiera. Y ojo, se le asigna la cualidad o la calidad de ser el órgano rector del sistema financiero y a la vez un órgano consultivo de orientación al sistema para la aplicación de medidas de preservación ligadas sobre todo a estabilidad y eficiencia del mercado. Aquí ya se produce una pugna entre comillas insalvable por la sencilla razón de que esta ley, la ley 393, es en todo caso contradictoria a la ley del Banco Central, ya que si bien recordamos, de acuerdo a la ley del Banco Central, esta entidad resulta ser el órgano rector del sistema monetario, cambiario y crediticio del país, con incidencia obviamente en el sistema financiero. Y ahora con la ley 393 y la creación de este consejo, el Consejo de Estabilidad Financiera, se rompería tal circunstancia o se afectaría la determinación prevista en la ley del Banco Central y nos genera una suerte de colisión de normas, ¿no? El hecho de ver por fin cuál de las dos termina siendo la valedera. Sabemos muy bien que cuando existe este tipo de circunstancias o cuando existe este tipo de discusiones, la respuesta suele encontrarse en las disposiciones finales o las disposiciones transitorias excepcionalmente. La mayor parte de las veces es una determinación que se adopta mediante disposición final en la norma para saber sobre todo cuáles terminan siendo disposiciones contrarias a la aplicación del mandato de la ley 393 y por ende quedarían o debieran quedar pues al margen o ser abrogadas. Y si nosotros recurrimos en este caso a las disposiciones finales de la ley 393, nos llevamos esa sorpresa de que no se han determinado aspectos específicos que puedan aclarar tal circunstancia, de ver qué implica el hecho de que el Consejo de Estabilidad Financiera se convierta en órgano rector en contraposición a lo que determina la propia ley del Banco Central, ¿no? Porque, por ejemplo, si hablamos de las diferentes disposiciones ya finales, si quieren, entre las categorías de disposiciones que maneja esta ley, se hace alusión a una disposición adicional que aplica en este caso para las funciones de la labor de constitución de ASFI, que en este caso no estaría relacionada, las disposiciones transitorias para medir los cambios a ser operados por abandonar un esquema basado en la ley 1488 y la transición a la ley 393, ¿no? En la disposición transitoria primera, en la segunda, en lo que concierne a los fondos financieros privados, cómo se van a convertir los fondos financieros en bancos múltiples o bancos PYME. Después también la transición otorgada a ASFI mediante la disposición tercera, la disposición cuarta de adecuar las licencias de funcionamiento y así otras entre las disposiciones transitorias. Pero veamos las disposiciones finales. Voy a darles lectura, ya luego también en plataforma les dejo la misma ley que la vamos a utilizar para algunos casos.
y que van a denotar precisamente esta suerte de incertidumbre. ¿Y en qué queda el Banco Central? La disposición final primera. La Unidad de Investigaciones Financieras, creada mediante la ley 1768, se transforma en una entidad pública descentralizada. No resuelve absolutamente nada del órgano rector. Disposición final segunda. Dentro del plazo de 90 días, a la fecha de publicación, los estatutos del Banco de Desarrollo Productivo deben adecuarse a la ley. Tampoco se refiere a este aspecto. Disposición final tercera. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas será la instancia de nivel central del Estado que ejercerá las competencias privativas del Estado de otorgación y registro de la personalidad jurídica de las organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro con actividad financiera. Tampoco. Disposición final cuarta. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas será la instancia del nivel central del Estado que ejercerá las competencias de otorgamiento y registro de la personalidad jurídica de las entidades financieras. Tampoco resuelve. La redacción es un poquito más larga. Veamos las disposiciones derogatorias. Primera, queda derogado en todo lo que contradiga a la presente ley el Decreto Supremo 28999 del 1 de enero del 2007 respecto al funcionamiento y las labores ejercitadas por el sistema de regulación financiera. No se vincula. Disposición derogatoria segunda. Queda derogado el capítulo 2 de Nacional Financiera Boliviana, que pasa a ser una parte integrante del BDP. Tampoco guarda relación. La transferencia de funciones de la ley 1670 del Banco Central de Bolivia del 31 de octubre de 1995, que contiene los artículos 84 y 85. Es a través de esta disposición derogatoria que se desestima parte de las funciones del Banco Central, porque tampoco es clara, simplemente da lugar a lo que involucra una suerte de reconocimiento al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ni siquiera al Consejo de Estabilidad Financiera, para alcanzar, si quieren, una lógica de atribuciones de órgano rector. Y ahí es donde se genera la confusión. Por fin, ¿cuál es nuestro órgano rector? ¿El Consejo de Estabilidad o el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas? Al leer la ley, como vamos a revisar en este momento con lo que es la creación del CEP, del Consejo de Estabilidad, pareciere que se trata de un órgano rector, ¿no? Y que desplaza al Banco Central. Pero al revisar luego la propia ley y ver las atribuciones que se le confieren al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, surge esa duda que es potenciada con la disposición derogatoria. De la misma forma, las otras derogatorias ya no son relevantes. Tenemos la disposición abrogatoria, la disposición única, además, que deroga solo la ley 1488. Eso significa que las otras funciones establecidas para el Banco Central mediante la ley 1670 siguen vigentes. Solamente habría habido una ligazón o una suerte de desprendimiento, si quieren, de las competencias que tenía el Banco Central en lo que concierne a política crediticia y que pasarían a las funciones del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, no del Consejo de Estabilidad, sino del Ministerio, lo que nos lleva a presuponer, al fin y al cabo, quién asume realmente la lógica de órgano rector. Para responder a aquello, basta el análisis de la propia ley, en este caso el artículo 9 y artículos siguientes, que nos van a permitir entender cómo es que se estructura este consejo, cómo es que se operativiza y al fin y al cabo, quién termina siendo realmente el órgano rector en el sistema financiero boliviano. El objeto del CEP se concentraba sobre todo, o se concentra porque está todavía en vigencia, a asumir el rol de órgano rector y poder definir, proponer y ejecutar políticas financieras. Esas políticas financieras tienen que ir orientadas a promover el funcionamiento de un sistema financiero que en teoría se acomode o se amolde al mandato constitucional y le dé mayor énfasis a las actividades productivas del país, ¿no? Tal como plantea la Constitución Política del Estado en el artículo 330. Y que con ese fomento a la actividad productiva se pueda dar lugar al crecimiento de la economía nacional
y que se alcance un parámetro de equidad social, ¿no? Si se dan cuenta, el manejo discursivo de esta ley es muy parecido al manejo discursivo en la Constitución Política del Estado. De la misma forma, se busca que el sector financiero privado fomente el ahorro y la canalización de los recursos hacia la inversión productiva. ¿Por qué hago énfasis en privado? Porque si bien la ley 393 plasma la posibilidad de una banca pública, no solo del BDP, sino entidades financieras públicas de desarrollo, bancos públicos y aparte el banco de segundo piso, el BDP, pues a la fecha solo tenemos el BDP. No hay ninguna entidad financiera pública de desarrollo, no tenemos ningún banco público constituido porque el Banco Unión sigue siendo un banco privado con participación mayoritaria del Estado en su capital social, por compra de acciones, ni siquiera por un tema de nacionalización o cualquier otra circunstancia que pudiera ocurrirse desde el mundo político. Entonces, aquí vemos que si bien la ley habla de la posibilidad de conformar entidades de intermediación de carácter público, ha prestado mayor atención o ha mirado directamente al sector privado y le ha prácticamente endilgado esta responsabilidad de brindar soporte al aparato productivo desde el enfoque de la labor privada. Por eso el fomentar el ahorro y canalizar esos recursos del ahorro, resultantes del ahorro, hacia la inversión productiva. Ya luego vamos a ver también algunos aspectos deleznables en ese punto. También busca promover la inclusión financiera y preservar la estabilidad del sistema financiero. Es una ironía, porque si hablamos de inclusión financiera es básicamente esa lógica de democratización del crédito, no solo acceso a servicios financieros, sino también el hecho de que se fuerce o de alguna manera se condicione a la otorgación de créditos, que ha generado que muchas entidades de intermediación financiera asuman un riesgo mayor al que podrían previsionar. Y esto afecta a la propia estabilidad del sistema. O sea, si yo termino prestando más de lo que eventualmente soy capaz de cobrar, de lógica que voy a afectar al propio sistema y a la estabilidad de este. ¿Y qué hago entonces para equilibrar? Si yo no le puedo endurecer las condiciones de acceso al crédito productivo, crédito de vivienda social, termino endureciendo a los sectores que sí pueden pagar, crédito comercial, crédito consumo y eventualmente el productivo no dentro de los esquemas previstos por el Estado. Entonces es ahí donde se da una distorsión también del propio crédito y una distorsión del mercado. De la misma forma, este consejo se convierte en un órgano consultivo que va a coordinar las acciones interinstitucionales, gobierno central, reguladores, para emitir recomendaciones sobre la aplicación de políticas de macro-regulación prudencial. Esto nos hace directa alusión a lo que son las normas de Basilea, las normas de control y gestión de banca, orientadas a identificar, controlar y mitigar situaciones de riesgo. Riesgo que sea entendido o manejado bajo un criterio sistémico, no riesgos aislados, sino riesgos que comprometan a la estabilidad de todo el sistema, ¿no? Entendiendo que gran parte de estos riesgos se van a concentrar en un sector financiero, pero que las incidencias o los efectos de no mitigarlos o no gestionarlos de manera propicia van a impactar en la economía nacional, como ocurrió precisamente durante la crisis del 2008, que más allá de las dificultades que atravesaban las entidades de intermediación financiera en el mundo, no solamente en Estados Unidos, también se vieron severamente comprometidas las actividades propias del sector productivo o del sector comercial, ya que en gran medida sabemos que el aparato productivo, no solo boliviano, sino casi de la mayor parte de los países en el mundo, descansa en un soporte financiero, en el acceso al crédito o por lo menos la vinculación con un mercado de capitales o un mercado de valores. Por eso, esta regulación macroprudencial a la que hacen alusión es básicamente reforzar las recomendaciones de Basilea. Claro, no podían decirlo abiertamente porque sí denotaría una circunstancia contraria al discurso, ¿no? El hecho de la soberanía financiera o la soberanía estatal y que no respondemos a recomendaciones que se originan
en los supuestos grupos neoliberales o estadios neoliberales a los que tanto defenestraba o atacaba el movimiento al socialismo, pero que vemos que en última instancia resulta ser lo más tradicional posible y también lo más conservador respecto a las recomendaciones en el orden financiero. ¿Cómo está conformado el Consejo? El Consejo se encuentra conformado por el ministro, ojo, no el ministerio, sino directamente, ministro o ministra de Economía y Finanzas Públicas. Esto ya denotaba, y algo que se los manifesté en alguna ocasión en Derecho Administrativo, quienes fueron mis estudiantes en Derecho Administrativo, una suerte de personalización de la política y personalización de las instituciones. Lo correcto sería hablar del ministerio, ¿no? Que el ministerio integre el Consejo de Estabilidad Financiera, cierto, representado a través del ministro o viceministra o ministra, etcétera, pero es el ministerio el que debiera conformar el Consejo. Acá la salvedad de llegar directamente a las personas. Entonces, durante el periodo de vigencia, que todavía sigue en vigencia, la Ley 393, el Consejo de Estabilidad Financiera se compone del ministro de Economía, el anterior ministro Luis Arce Catacora, en este caso, el ministro de Planificación para el Desarrollo, que al principio fue ministra, que es la procesada por el tema del Fondo Indígena, Nemesia Achacoyo. Después también estuvo Patricia Vallivian, la ex directora de la ABC y que después también fungió como ministra de Planificación para el Desarrollo, por citar algunas. El presidente del Banco Central, que en este caso fue Pablo Rojas, el último, y la directora ejecutiva tanto de ASFI como de la Autoridad de Fiscalización de Control de Pensiones y Seguros, ¿no? Los dos entes reguladores. Es una suerte de vuelta o retorno al CONFIP, ¿no? Al esquema que se manejaba en el CONFIP, con la excepción de que ya no existe una superintendencia general. Hasta ese punto parecía algo razonable. Sin embargo, sabemos que responde a un lineamiento político. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas obviamente es conducido y definido era conducido por el MAS. Planificación para el desarrollo lo propio, la designación del Banco Central, un ex asambleísta que termina siendo luego director del Banco Central o presidente del directorio, del Banco Central, con una fuerte influencia política que no ha podido ser rechazada o por lo menos denostada, pero que aún así se ha admitido. La directora ejecutiva de ASFI, que incluso a la fecha todavía el director ejecutivo de ASFI es un funcionario interino que responde más a un lineamiento político antes que realmente a un lineamiento técnico, y ni qué decir en el caso de del anterior director de la APS durante el gobierno del MAS. O sea, había una suerte influencia política o una marcada línea política dentro de las labores del Consejo de Estabilidad Financiera. En ese caso, además, las funciones de Secretaría Técnica recaían en ASFI, en la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, como responsable de poner en marcha y ejecutar las decisiones del Consejo. Los integrantes, además, tenían la facultad de delegar su participación a funcionarios de jerarquía dentro de su institución. Tanto es así de que tanto el ministro Arce Catacora como la ministra Vallivian delegaron en sus viceministros la participación del Consejo. Pero cuando se tomaban determinaciones, como por ejemplo la política de tasas crediticias o tasas, en este caso pasivas para el banco, y tasas activas también en lo que concierne a créditos de vivienda, sobre todo, pues fue plasmado con una participación directa del ministro Arce Catacora, no a través de funcionario delegado, asumiendo obviamente las responsabilidades del cargo, ¿no? Tanto el delegado como el ministro o ministra en particular. ¿Qué es lo que hace el CEF? El CEF, entre comillas, lo que determina son propuestas y recomendaciones, las que deben ser emitidas mediante una resolución del Consejo, de acuerdo a lo previsto en el artículo 12. Y si comenzamos a revisar las atribuciones que de manera explícita se manifiestan en el artículo 13, ahí es donde vamos a poder apreciar que hay una sobreposición a las competencias que ejercitaba el Banco Central. En el caso concreto, el CEF, parecido a lo que hacía el CONFIP en su momento, era el responsable, o es, mejor dicho, el responsable de definir, proponer y ejecutar políticas financieras por intermedio de ASFI,
destinadas a orientar y promover el funcionamiento del sistema. Esta es una competencia o una atribución genérica. Todos los otros antecedentes, el CONFIP, el CNPF, el SINAFIP, han tenido una circunstancia similar. Emitir recomendaciones sobre regulación macroprudencial. Recomendaciones que bien sabemos llegan a nosotros bajo estándares y esquemas internacionales. No hay mucho que decir al respecto. Proponer a las autoridades de supervisión y al Banco Central de Bolivia normas y medidas para el desarrollo de integración del sistema financiero. Aquí se camufla un poco este aspecto, de que es una simple propuesta. Que el Banco Central, como ente autónomo, bien podría decirle, no gracias, no voy a adoptar las propuestas señaladas por el CEF. Pero si vemos que el Banco Central integra el CEF, sería una ironía que no acepte sus propias propuestas. Y si éstas se han gestado desde una lógica más política antes que técnica, pues sencillamente va a ser supeditada la postura o la posición del Banco Central por la propia participación del presidente del directorio en este organismo. Fungir como órgano de consulta del órgano ejecutivo, que en alguna medida lo es, aunque pocas veces se ha reunido con ese propósito, y cualquier otra atribución que le sea conferida de acuerdo a su objeto. Pero esto deja un margen demasiado amplio. Esto significa que pueden emitirse luego normas posteriores a la Ley 393 que sigan ampliando el ejercicio de atribuciones y competencias del CEF, desestimando competencias que otros órganos podían haber ejercitado de manera anterior o que antes se ejercitaban, lo que nos deja también un margen demasiado amplio. Uno de los puntos que sí debiera ser, y es en realidad un punto neurálgico a considerar por parte del CEF, es en lo concerniente al riesgo sistémico. Sobre todo en lo que determine las circunstancias de riesgo para el sistema financiero, a través de diferentes salvedades. En ese sentido, el CEF, al valorar condiciones de riesgo sistémico que involucran cambios en el mercado, cambios en el sector financiero, riesgos crediticios, riesgos de repago, el hecho de recuperar los capitales colocados en el sector financiero a los deudores y otros que deben ser valorados por el CEF y no solamente por este organismo, sino también por el sector privado, algo que en el SINAFIP se manejaba de mejor manera, por lo menos en teoría, y que en el caso del CEF nuevamente hay una distancia y un desapego muy fuerte entre el sector público y el sector privado, razón por la cual las recomendaciones de preservación de un sistema financiero estable y competitivo también se ven de alguna manera comprometidas. Menos mal la inercia de regulación y la inercia del sector privado respecto a las recomendaciones de orden internacional que siguen aplicándose ha permitido de que nuestro sistema no ingrese en situaciones demasiado riesgosas o situaciones que propicien una crisis financiera. Y esto, en alguna medida, hay que reconocérselo todavía al ente de regulación estatal, ASFI. ASFI, que básicamente se convierte en un brazo operativo del CEF, severamente condicionado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ha demostrado ser un ente que le ha dado continuidad a la regulación financiera, por lo menos la propiciada bajo los últimos momentos de desarrollo de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras y la Intendencia de Valores de la antigua SPBS, que se fusionan para un ente de regulación en el cual se asumen precisamente las labores de fiscalización, las labores de control para el sistema financiero, ¿no? Y que a través de estas labores se pueda estructurar de mejor manera tanto la normativa a través de la recopilación y la determinación de normas que rigen a nuestro mercado, así como también la continuidad que se le ha dado en ese sentido. A diferencia de lo que acontecía, por ejemplo, en las otras superintendencias sectoriales, Superintendencia de Telecomunicaciones, la CITEL, la Super de Empresas, la Super de Electricidad, la Super de Saneamiento Básico y Agua Potable, etcétera, las autoridades de fiscalización y control social prácticamente arrasaron con estas entidades. Se dio un cambio no solamente de servidores públicos, hubo una especie de masacre blanca,
sino también de política y de lineamientos de la labor de estas entidades de regulación, donde ha habido una incidencia más política antes que técnica, cosa que no ha ocurrido del todo con la super de bancos. Si hay que reconocer algo, es de que la transición de la super a ASFI ha sido menos tortuosa, menos escabrosa, porque en gran medida se ha mantenido la estructura base prevista para la superintendencia de bancos y entidades financieras, a la que se suma la intendencia de valores, ¿no? Aspecto que vamos a profundizar ya el día de mañana, ingresando a nuestro tema número 3, terminando precisamente ese aspecto, porque dividimos el tema 3 en dos, una etapa de comprensión de lo que es ASFI y una segunda etapa más práctica, donde ya vamos a comenzar con procedimientos, donde ya vamos a ver procedimientos de sanción, procedimientos de instancia de parte, vamos a resolver algunos casos, vamos a ver cómo se van desarrollando estos para ya entrar en una línea más procedimental, ¿vale? Para cerrar la sesión del día de hoy, pues definir un poquito nuestras fechas. Inicialmente tenía previsto de que la evaluación del primer parcial sea el día de hoy, en realidad, entre hoy y mañana, pero por las circunstancias que ya conocen, pues estoy viendo la posibilidad de que podamos migrarlo hasta el día lunes. No sé si están de acuerdo. Por mi parte está bien, doctor, no hay ningún problema. Y lo Sí, mismo, para mí doctor. también.